Si nos ponemos a analizar respecto a la autoría de este salmo, es muy difícil saberlo porque el salmo no nos indica ni siquiera un espacio de tiempo, no nos indica algún tipo de fecha o relato histórico de fondo. Lo único que nos deja ver en los versos siguientes es que el salmista había sido perseguido, estaba en momentos de aflicción, pero no tenemos nada más. Algunos piensan que este salmo fue escrito por un solo escritor. Y hay otros que han propuesto algo muy llamativo. Algunos piensan que este salmo es como una recopilación de varias estrofas, como si hubieran 22 maestros y a cada uno redactó una estrofa aparte. O sea que este salmo tendría 22 escritores. Pero bueno, de todas formas, en lo que a mí respecta, hermanos y amigos, considero y veo una unidad lógica e íntima tan interesante que me resulta imposible pensar que haya muchos autores. Creo que solamente hay uno. Pero de quién se trate es imposible. Algunos opinan que es David, probablemente, pero es también muy probable que no. Porque por los versículos 9, cuando dice con qué limpia el joven su camino, el versículo 99, el versículo 100 y el versículo 141 parecen dar a entender que este salmista es joven, es un hombre joven. Entonces, si ustedes y yo sabemos el contexto de los salmos en la vida de David, el primer salmo registrado sería, pues bueno, con un David joven. En ese sentido tendría lógica, pero no tenemos más información. Lo único que podríamos deducir así tentativamente es que es un hombre joven. Bueno, ¿qué características tiene este salmo? Este salmo no es un himno litúrgico, como hemos visto en los capítulos anteriores. No es un salmo que se cantara en el templo, no es un salmo que presentara algún tipo de orden de estrofas o coros, no, es más bien un acróstico devocional. Acróstico es una manera didáctica de hacer poesía. Por eso es que nos encontramos con 22 titulillos, Aleph, Bet, Gimel, que son los que vamos a ver hoy. ¿Qué es un acróstico? Los acrósticos juegan con las letras. Entonces aquí el salmista está haciendo eso. ¿Qué es Aleph? Aleph no es un salmista, Aleph no es un hombre. Aleph es la letra A en el idioma hebreo. Bueno, es decir, el acróstico juega con las letras del alfabeto, el abecedario. Y este salmista está aprovechando el abecedario para que con cada letra de su abecedario hace una estrofa de 8 versículos, 22 letras y 8 versículos, 176 en total. Bueno, es un salmo muy organizado. El tema central de este salmo es la ley de Dios. Y la palabra más repetida en este salmo es la palabra ley, pero que proviene de un término hebreo que es la palabra Torah. La Torah. Bueno, la palabra Torah significa apuntar y acertar. Apuntar y acertar, o sea, la idea que quiere expresar la palabra Torah es una directiva, una instrucción. Así que para el salmista, la palabra Torah es una directiva y una instrucción de Dios para su pueblo. Bueno, ese salmo, hermanos y amigos, es muy hermoso, especialmente porque demuestra el amor que puede fluir de la ley de Dios. Ojo con esto, hay amor que fluye de la ley de Dios. Y hay amor que fluye de nosotros para la ley de Dios. Y yo sé que estas palabras suenan muy extrañas.
para nuestra cultura, especialmente latinoamericana, debido a la influencia de un sistema que se llama dispensacionalismo, de algunas tendencias que por debajean a la ley de Dios y hacen como si la ley fuera la contraparte de la gracia. Tristemente hay mucho de eso en la mentalidad evangélica de los latinoamericanos. Nosotros debemos evitar dos tendencias especialmente, porque el cristiano debe relacionarse con la ley de Dios. Y en nuestra relación con la ley de Dios, tenemos que evitar a toda costa un extremo y otro extremo. El primer extremo se conoce como antinomianismo. Antinomianismo, que en otras palabras es oponerse a la ley. Esas personas que dicen, no, pues estas partes de los 10 mandamientos ya no están vigentes. Son de esos que dicen, ya no hay día del Señor, por lo tanto todos los días son iguales, porque pues tenemos ahora no 10 mandamientos, sino 9. Peor aún, hay otros que no solamente tienen 9, sino que tienen 8, porque en su afán de tener prosperidad, quieren codiciar todas las cosas de este mundo. O peor aún, otros tienen 6 mandamientos nada más, porque reemplazan el primero, no tendrás dioses ajenos, o el segundo, no te harás imágenes, y lo reemplazan por otras cosas. Entonces, como se dan cuenta, esa tendencia opuesta a la ley es algo que no podemos tener en nuestra vida. Y por otro lado, tampoco se trata de que exaltemos tanto a la ley al punto de que afirmemos que hasta Dios tiene que sujetarse a ella. Porque ojo con esto, Dios es el legislador de la ley, el autor y el dador de la misma. Pero Él es Dios trascendente al punto de que no está sujeto a la ley. Por ejemplo, la palabra dice, no matarás. Esa es la ley de Dios. Y no significa que Dios esté autoprohibiéndose matar, porque la palabra dice que Él es el que da y quita la vida. Así que las leyes de Dios, Dios está aún por encima de las leyes que Él mismo da, porque Él no se la dio a Él se la dio fue a sus criaturas, a los seres humanos. Bueno, entonces el salmista tiene una postura equilibrada de la ley. Y ese es el amor que nosotros debemos tener a la ley. Debemos amar y valorar a la ley de Dios. Por eso es que el salmista usa sinónimos. Para él, ley es lo mismo que testimonios, mandamientos, estatutos, juicios, palabras, dichos, preceptos, caminos, ordenanzas, senderos. Son palabras que el salmista juega con ellas al punto de que son sinónimos. El salmista usa el paralelismo, es decir, dice lo mismo con otras palabras y reitera lo mismo reemplazando sinónimos. Por ejemplo, versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y luego dice, los que andan en la ley de Dios. Es decir, la ley de Jehová es el camino. Y el perfecto es el que anda en esa ley. ¿Ven? Son sinónimos, son equivalentes. Los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, son sinónimos. Está diciendo lo mismo con dos líneas sinónimas. Este salmo también es hermoso, no solamente porque nos enseña que a la ley debemos amarla y que ella refleja amor de Dios, sino que también cuando lo leemos pareciera como si nosotros mismos estuviéramos orando. Está en primera persona. Pareciera como un momento devocional de nosotros para crecer en amor. Es decir, el autor del Salmo nos permite apropiarnos de la devoción que él tuvo una vez. Y nos deja ver con las letras, las letricas que aparecen, Aleph, Bet, Gimel, todas esas letras nos enseñan que Dios aprovechó el lenguaje de los seres humanos para comunicarse con ellos. Eso es una muestra de amor.
nos deja ver la iniciativa de Dios, que Dios es el que siempre toma la iniciativa. Él es el que dio la ley, el que enseña la ley. Él fue el primero que habló para que nosotros podamos amar lo que Él habló. Es decir, Él da la palabra, nosotros amamos la palabra que Él ya dio. Así siempre es. El Señor envió a su Hijo Jesucristo para nosotros ahora poder amar a Jesucristo. Y no porque nosotros lo amamos a Él fue que Cristo vino. No. El Salmo 19 nos enseña la revelación general que Dios se comunica con su pueblo a través de la creación. Pero el Salmo 119 nos enseña de que Dios usó una revelación especial para hablar de manera íntima con su pueblo. Es la palabra. Aquí se le denomina la ley del Señor. Bueno, entonces cuando leemos esas palabras decimos qué salmista, qué varón de Dios tan piadoso. Pero es que este salmista no solamente habla de la magnificencia de la palabra de Dios, sino que nos quiere contagiar de su propio sentido de admiración por ella. Nos quiere testificar de la fidelidad que Él puede vivir porque Él la obedece. Amén. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Con todo el corazón le buscan. Todo aquel que busca al Señor de todo corazón obedece su palabra. Versículo 3. Tampoco hacen iniquidad los que andan en su camino. Si alguien está en el camino, no va a andar contrario a lo que su palabra dice. Primera de Juan 3:9 nos enseña que los hijos de Dios no practican el pecado. Este salmista nos está haciendo lo mismo. El que ama al Señor no anda en iniquidad. Versículo 4. Tú ordenaste tus preceptos. Aquí ya empieza a hablar de manera íntima, una oración el salmista. Para que sean muy guardados, dice. El Señor nos entregó la palabra no para tener una biblioteca con varias versiones de la Biblia llenas de telaraña, amarillentas y empolvadas. Si el Señor nos entregó su palabra, ¿es para qué? Para que sea muy guardada. Eso significa guardada, obedecida con esmero, con mucho cuidado, con mucha reverencia. Versículo 5. Pero qué bonito es decirlo, ¿cierto? Pero vivirlo es otra cosa. Y el salmista está diciéndonos que realmente ninguno de nosotros la ha vivido. Por eso él dice, ¿cuánto yo desearía que mis caminos fueran afirmados para obedecer esa ley? Eso nos enseña la doctrina de la total depravación. Ningún ser humano, ninguno de nosotros puede guardar esa ley con esmero y con cuidado como deberíamos. Versículo 6. Ojalá pudiéramos, si pudiéramos guardar la palabra fielmente en todo, no pasaríamos vergüenzas por nuestro pecado. Podríamos comparar nuestra vida con los mandamientos y hallaríamos mucha similitud. Versículo 8, por eso el salmista concluye esto y dice, no me dejes enteramente. Es decir, es como si dijera, apoyándome en la Nueva Traducción Viviente, no te vayas a cansar, no vayas a perder cuidado por mí, no te vayas a dar por vencido, porque yo trato de obedecer, pero no soy capaz en muchas cosas. Obviamente, tampoco esto es una excusa para andar en pecado. Bueno, segunda parte, Bet. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, tu palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Si lo tomáramos literal, tendríamos que esconderla en un cajón, pero sabemos que no. Guardar la palabra tampoco es sencillamente obedecer. Guardar la palabra incluye muchas cosas, mis hermanos y amigos. Guardar la palabra significa buscarla, significa memorizarla, significa hablarla, significa sujetar nuestras emociones a ella, significa deleitarnos en ella, significa vivirla. Y todo esto con un corazón entero. Versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. No me dejes alejarme de ellos.
¿sí? No me dejes alejarme de ellos. Mire esta oración tan linda. Somos conscientes de nuestra debilidad humana, de nuestra tendencia a desviarnos fácilmente, pero oramos a Él, como enseña la doctrina, la perseverancia de los santos, de que Él es el que nos va a preservar para que logremos andar en esa santidad que se nos requiere. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabras muy claras, hermanos y amigos. Versículo 12. Bendito tú, Jehová, segunda vez que menciona el nombre de Jehová, porque es una oración. Enséñame tus estatutos. Versículo 13 nos enseña a que nosotros recitamos, leemos los versículos en voz alta. Miren esto. Aquí él dice, con mis labios. En el versículo 1 decía perfectos de camino, podemos decir los pies. Y ahorita miremos el 18 cuando dice, abre mis ojos. O sea, él quiere con todo el corazón, pero también con todo su cuerpo, con sus sentidos quiere que la palabra impregne su vida. Bueno, y esa vida no es una vida de legalismo, de estar oprimidos por fundamentalismo, por cosas por hacer, porque nosotros debemos guardar la palabra, guardar mandamientos del Señor, sí, pero ya no vamos a inventar los nuevos mandamientos. Bueno, Romanos 3:8, ¿se acuerdan de aquel pasaje cuando dice, no hay bueno ni siquiera uno? En esos versículos se nos dice, el sepulcro abierto es su garganta, sus pies corren presurosos a derramar sangre inocente, a todas unos se hicieron inútiles todos, en fin. Miren la contraposición. En el Salmo 119, los sentidos de alguien que ama a Dios, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, logran deleitarse en la palabra. Aquel que no ha nacido de nuevo no será capaz. Versículo 14. Y aquí miren esto, me he gozado. Versículo 16, me deleitaré. Esta vía de obediencia a la ley, diferente a lo que piensa la gente del mundo, la vida en la ley de Cristo es una vida de gozo, es una vida de deleite, es una vida de gozo y es una vida de deleite. Uno esperaría que con tanto hablar de preceptos, estatutos, leyes, juicios, fuera una vida aburrida, monótona, fría y gris, pero no, es un joven que está hablando aquí con gozo inefable que tienen aquellos que aman a Dios a pesar de que no lo han visto. Y esa obra de amor a Dios es por la obra del Espíritu Santo. Versículo 15, en tus preceptos meditaré. ¿Qué significa guardar tu palabra? Meditar en ella. ¿Qué es meditar en la palabra? Estudiarla, reflexionarla, pensar concentradamente en ella. Tercera parte, Gimel. Aquí vamos a mirar los versículos 17 y 19, la doctrina de la gracia irresistible. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Miren esto. Decía Agustín de Hipona, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Aquí lo vemos. El Señor nos demanda obediencia. ¿Y nosotros qué decimos? Señor, que yo viva guardando tu palabra. Él responderá a nuestra oración y Él será el que nos va a dar el don de obedecerlo. Porque el don de obedecerlo no proviene de sus fuerzas, no proviene de la crianza de sus papás, no proviene de que usted sea buena persona, no proviene de su iglesia, de su lectura, de sus obras. Depende de la gracia de Dios. Abre mis ojos. Si Dios no es el que abre los ojos, nadie podrá mirar las verdades escondidas en la palabra. Y la verdad por excelencia es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Versículo 19, no encubras de mí tus mandamientos.
Dios ha encubierto la palabra de aquellos que Él ha rechazado. Aquellos que Él ha escogido, Él mismo les revelará los misterios del reino, como nos enseña el Evangelio de Marcos. Esa es la gracia irresistible del Señor. Versículo 20. Cuando nos damos cuenta de nuestra condición real, nuestra naturaleza, a pesar de que deseamos guardar la palabra, nos sentimos quebrantados. Versículo 20. Quebrantada está mi alma. Estoy conmovido por conocerte. Es una especie de frustración santa, por así decir, porque quisiéramos obedecer y guardar la palabra. Como decía el pastor Jonathan Edwards de siglos pasados, veo en mí un abismo más profundo que el mismo infierno. Me veo incapaz de obedecer y aún me tengo que arrepentir de mi arrepentimiento. Versículo 21. Los soberbios, los malditos, son aquellos que se alejan de los mandamientos. ¿Cómo es posible que alguien se desvíe o se aleje de la palabra? Sencillamente, el Señor no abrió sus ojos. Sencillamente, el Señor encubrió sus mandatos de Él. Versículo 22, el salmista está diciendo, Señor, aquellos que se apartaron, no dejes que esos, siendo los soberbios, siendo ellos los que están bajo maldición, no dejes que ellos se burlen de mí, me insulten, me den oprobio y menosprecio, porque yo sí he guardado tus mandamientos. Y quiero aclarar algo. Esto no es una oración como la del fariseo, ¿se acuerdan? Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano que es ladrón, mentiroso. En cambio yo no, yo sí obedezco, yo sí. Una persona que leyera la palabra de manera vana vería al fariseo acá. Pero no, aquí vemos un joven que ama al Señor con todo el corazón. Y él no está sintiendo arrogancia por encima de aquellos que se apartaron. Él está sintiendo es un celo que lo consume por desprecio a aquellos que se apartaron del Señor. Versículo 23. Hasta príncipes se sentaron para hablar de mí. Mas tu siervo, miren esto, él es siervo, meditaba en tus estatutos. No se ponía a pensar, ay, ¿qué están hablando de mí? Ay, ¿qué están diciendo de mí? Ay, ¿qué es lo que están tramando? Ay, ¿por qué me oprimen? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué se burlan de mí si yo tanto obedezco? No, él no está pensando en eso. Este joven siervo de Dios, dice el versículo 23, en vez, mientras ellos están sentados hablando mal de mí, yo estoy meditando en tus estatutos. Así también nosotros, hermanos amigos, no debemos ensimismarnos, o sea, estar ocupados pensando en el problema, sino colocar la mirada en aquel que nos puede dar consuelo. Él mismo nos abre los ojos. Y aquel que aprende la palabra va a sentir la necesidad de compartirla. ¿Usted está aprendiendo la palabra de verdad? Todo aquel que la está aprendiendo no puede callarla y la comparte. Dense en cuenta, todos esos versículos que hemos visto esta noche dejan ver que la palabra, la ley de Dios, están conectadas con la vida diaria del creyente. Nuestra respuesta debe ser conocer la palabra, meditar la palabra, guardar la palabra, y se involucra la mente, porque debo entenderlas. Debo entenderla, debo estudiarla, pero también se involucra los sentimientos. Debo amarla. Debo atesorarla, debo sentir, decía en el versículo 20, estoy quebrantado de desearla. Eso es una pasión sana por la palabra. Y versículo 24, una excelente conclusión, dice, tus estatutos tus testimonios son mi deleite, son mis consejeros. Ellos son mis consejeros sabios. Ellos son mis consejeros sabios. ¿Es la palabra su consejera? ¿Es la psicología su consejera? ¿Es la opinión de su vecina su consejera? ¿Es la opinión de su amiga que le dice lo que usted quiere escuchar su consejera? ¿Es la opinión de un falso maestro, un falso profeta su consejero? El Señor nos ayude a guardar su palabra, la palabra que nos reta a obedecer, pero que no solamente nos deja con ese reto, sino que nos da el espíritu para lograr obedecer. Amén. En Cristo Jesús
Todo esto es un cumplimiento absoluto. Bienaventurados de perfecto camino, Cristo Jesús. Él es a quien que desde su juventud guardó la palabra, quien meditó en ella. Los discípulos les decían, enséñanos a orar. Los fariseos, incluso a pesar de su corazón perverso, sabían que él tenía las respuestas a las preguntas que ellos tenían. Cristo, el siervo que se deleitó en la palabra siempre. Y en Él, por la fe en Él, podemos también vivir ese deleite. Aquel amigo que nos ha acompañado esta noche, que quizás no hace parte de una iglesia local, ha despreciado en su corazón a la iglesia de Dios, ha visto mal testimonio en algunos creyentes, déjeme decirle que estas palabras nos dejan ver el testimonio de un hombre santo de Dios y no tiene nada que ver con aquellos que se alejaron de Dios. ¿Está usted lejos de Dios? ¿Hace usted parte de aquellas personas que aparecen en el versículo 21 o es de los del versículo 1? ¿Se acuerdan del Salmo 1? Los que andan en el camino son bienaventurados, dichosos, felices. Pero ¿qué será de aquellos que no lo están? Serán como una hojarasca llevada por el viento. No podrán levantarse en la congregación, en la iglesia de los justos. Oremos.